in- vamos a iniciar en breve con la clase de hoy, que es el tercer día del curso de mejora continua. Vamos a esperar a que sea la hora en punto para dar oportunidad a los demás docentes que puedan conectarse y recibir su clase completa y luego vamos a iniciar. Así que bienvenidos desde ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están participantes, estimados profesores que están inscritos en este curso y a los que no, pues ya hoy les tengo una buena noticia para que podamos seguir avanzando.
Bienvenidos a este tercer día de clases del curso de Mejora Continua, Kit de Conocimientos Básicos. Hoy tenemos un aspecto muy importante. Ayer hablábamos sobre las competencias con la doctora Perla López Mazariegos. Ella les habló sobre los diferentes tipos de competencia que existen, ¿verdad? Los que debemos incluir en nuestra planificación, los que son generales, los específicos, etcétera. Y hoy tenemos la continuación de esa temática que está dirigida por el maestro Cristian Andrino Rivera y el tema de su módulo de hoy es didáctica y metodología en los procesos de formación. No lo vean como un aspecto diferente al que la doctora Perla trató ayer, sino la continuación, ¿verdad? Porque ya van a ver ustedes cuando el maestro explique la tarea y van a encontrar la relación. Así que les presento al maestro Cristian Andrino. Él tiene vasta experiencia en el SFPU y en la formación de profesores docentes. Y adelante, maestro, con el módulo 3. Gracias, maestra María Isabel. Se agradece la invitación a participar en estos procesos de formación. Eh, Como lo decía la maestra, precisamente todo va vinculado. De hecho, hay temáticas que se desprenden una de la otra para ahí darle seguimiento a esa concreción de nuestro quehacer docente propiamente, ¿verdad? Esa es la finalidad de nuestro departamento, que es el sistema de formación del profesor universitario. Ya lo dijo la maestra, Cristian Andrino para servirles. Ya he tenido el gusto de trabajar con varios de ustedes, con la mayoría. Y nuestro quehacer es propiamente brindarles herramientas didácticas y metodológicas en su quehacer docente, independientemente de la disciplina que ustedes manejen, tomando en cuenta de que no tienen una formación propiamente en estos procesos, porque así es su especialidad, su disciplina, ¿verdad? Salvo las carreras que sí contemplan este tipo de formación, como hablamos de los profesorados, humanidades, SPEM, que contemplan esta formación, pero de ahí todas las demás carreras, agronomía, veterinaria, farmacia, todas las demás que se compone la universidad no cuentan con estos procesos de formación debido a que no está contemplado. Parto de ahí. Si ustedes se dedican a la docencia y tienen otra profesión, entonces son dos profesiones las que deben de desarrollar. Por lo tanto, se requiere un proceso de formación continuo en estas temáticas y de ahí que el programa de formación docente está en el nivel de posgrado, porque es, además de su disciplina, es implementar una especialización, un diplomado, cursos o todo un proceso en procesos puramente pedagógicos para el desarrollo de su docencia como tal. Entonces, partiendo eh, de esa premisa, tenemos lo que es didáctica y metodología en los procesos de formación. Cuando hablamos de didáctica y metodología, nos referimos al término didáctica. El término, traté de buscar el más simple y es por una razón, es el arte de enseñar. Cuando hablamos de ese el arte de enseñar, creo que si lo repasaríamos varias veces, yo les consulto al final de la sesión qué es didáctica, inmediatamente lo contestamos que es el arte de enseñar. Yo creo que ahí no tenemos ninguna complejidad ni discusión, pero el punto está que podrá ser muy mínimo la definición de lo que es didáctica, pero llevarlo a cabo a una concreción como tal es compleja, no es nada fácil, no es de la noche a la mañana, no es únicamente con un curso, con un taller nada más, no curso, sino con un taller nada más o con una sesión de aprendizaje. Y precisamente ya me enseñaron qué son metodologías activas, ya puedo aplicar todas las metodologías activas a partir de la siguiente semana. No, debemos de irnos formando en estos procesos. Y esa formación es a eh, corto, mediano y largo plazo para ir enriqueciendo. Podemos desarrollar estas temáticas. ¿Cuál es nuestro qué hacer como docentes? Trasladarlas a nuestros entornos educativos. ¿Esto se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Qué otras características puedo aplicar? ¿Qué otras metodologías desde mi qué hacer? Mire, profesor, esto que usted está enseñando, esta metodología no aplica, pero sí aplica esta otra. Entonces son procesos que vamos combinando, pero ahí está como que ese clic, esa mediación del aprendizaje. ¿Quién hace esa mediación del aprendizaje? Únicamente ustedes. Ustedes que son los expertos en el proceso de la formación de sus estudiantes en su disciplina. Yo no voy a llegar con ustedes y voy a modificar su disciplina porque ustedes son los especialistas.
voy a tratar de darles herramientas y estrategias para qué, para modificar o para que llegue al estudiante la disciplina que ustedes van a desarrollar. Entonces, dentro de la didáctica, nos trae la siguiente definición o el siguiente concepto que es secuencia didáctica. Nos dice el autor, es el conjunto articulado de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos propiamente. Cuando hablamos de la secuencia didáctica, ustedes tienen 12 periodos, tienen 12 secuencias didácticas, tienen 36 periodos, 36 secuencias didácticas, tienen, por decir algo, en todo el semestre tienen 28 sesiones de aprendizaje, son 28 secuencias didácticas. Entonces, la secuencia didáctica va a ser cada periodo de clase o cada clase que tenemos, como comúnmente se le llama, con nuestro curso como tal. Entonces, eso depende de cada curso, de la temporalidad, del tiempo que tenga diseñado, según la malla curricular. Mi curso consta de 12 sesiones, 12 sesiones, 12 secuencias didácticas voy a realizar. Pero la secuencia didáctica tampoco es rígida, no es una camisa de fuerza donde deba de realizarse sí o sí. Posiblemente desarrollé para esta sesión de aprendizaje una secuencia didáctica, no la completé y la voy a completar en el siguiente periodo, en la siguiente sesión de clase. O una secuencia didáctica, por ser tan compleja, trabajo de laboratorio, un trabajo de campo, lleva 2 sesiones, 3 sesiones de aprendizaje, entonces no hay necesidad de hacer diferentes secuencias didácticas. Una secuencia didáctica para esas 3 sesiones o 2 sesiones de aprendizaje. Pero sí debo de contemplar que es sesión didáctica por cada sesión de aprendizaje. ¿Qué conlleva la secuencia didáctica como tal? Cuando hablamos de la secuencia didáctica, me hago la pregunta, ¿cómo planifico mi sesión de aprendizaje? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué recursos, qué herramientas? ¿O será que no necesito planificar mi sesión de aprendizaje? Voy a habilitarles el chat. El chat está habilitado en este momento. Posterior nos vamos a trasladar a otra plataforma para otra pregunta, pero por los tiempos solo quisiera que me comentaran a través de mensajes y que me argumentaran esta pregunta. ¿Cómo planifico mi sesión de aprendizaje? Lo que ustedes consideren pertinente, poderlo ir anotando en su chat. Ahí ya están escribiendo para ir socializando. Entonces dejo unos minutos para que me respondan. ¿Cómo planifico mi sesión de aprendizaje? Utilizamos el chat de la plataforma. Aquí me dice el maestro Edgar, de lo general a lo específico, ya estamos hablando de otro tipo de métodos, perfecto. Eh, de acuerdo al programa de mi curso, aquí me dice la maestra Astrid, el programa tiene una razón de ser. eh, Recordemos, no está ahí por querer hacerlo, tiene una razón de hacer ese programa también y es una guía programática para mis estudiantes también, tanto para docentes como para estudiantes. Tiene una razón de ser ese programa que desarrollo. Nos dice la maestra también, utilizando ejemplos prácticos y consulta de información científica indexada. Aquí ya me está hablando de las temáticas que voy a ir abordando. Necesito desarrollar esta temática. ¿Qué documentos me van a servir de soporte? Esos documentos son indexados o son de cualquier otro documento. Entonces ya empiezo a direccionar mi qué hacer. El tema de la clase, una explicación doctrinaria y luego la base legal, preguntas a los estudiantes. El maestro Manuel ya me está integrando una metodología, un proceso metodológico que realiza una fundamentación, esa famosa fundamentación epistemológica que le damos al estudiante, es parte de, luego, cómo lo complementamos, el qué hacer, unas preguntas a los estudiantes, eso de preguntas a los estudiantes, recordemos de que tenemos que irlas generando. Hoy hablamos de pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, pero si no lo promovemos nosotros,
no va a impactar en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, cuando hablo de estos, yo acostumbro a hablar generalidades, pero siempre hablamos de la media. Dentro de esa media, desde un plano estadístico, acordamos que hay dos aspectos, dos puntas como tal, pero estoy hablando de esa media de estudiantes que muchas veces hay que estarlos empujando, no están al 100% activos, no tienen desarrolladas esas competencias como deseamos, entonces eso es complejo. Nos dice aquí que considerar el tamaño y la edad del grupo, totalmente de acuerdo. Solo que consideremos de que dentro de un contexto como el nuestro hay diversidad. Y eso pasa en la mañana, pues no habrá tanto esa dispersidad. Por la tarde ya se ve un poquito más marcado y por la noche, el fin de semana, esto es claro, claro. Estudiantes adolescentes con estudiantes adultos, con estudiantes incluso de la tercera edad. Ir combinando todos esos aspectos es válido, es parte de, aquí ya me está hablando, por eso en algunos procesos hablamos de procesos andragógicos, es válido también, debo conocer el contexto de mi población, si la mayoría de mi población es una población adulta o adulta llegando casi a la tercera edad y están dentro de nuestras aulas, no es el mismo aprendizaje que reciben nuestros estudiantes, no tienen las mismas condiciones, la misma percepción, ese nivel cognitivo no es el mismo. A mayor edad, si no lo he cultivado, es mucho más complejo. Los procesos matemáticos, incluso a una persona adulta se le va a complicar mucho más que a un adolescente. Esto tiene que ver con aspectos más cognitivos, eso desde la neurociencia que nos plantean algunos aspectos ahí. Y ya para ir cerrando, nos dice el maestro Luis en la planificación general del curso, perfecto. En cada sesión, planificar para verificar los objetivos o competencias, estamos de acuerdo. Hay objetivos estandarizados, hoy hablamos también de competencias, que es esa parte integradora. Agregar actividades dinámicas e innovadoras, preparar recursos necesarios y evaluar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. El maestro Luis aquí ya me hizo el desarrollo en dos, tres líneas de una secuencia didáctica. Él ya está pensando en qué actividades va a hacer con sus estudiantes, qué recursos va a preparar, qué saberes va a incluir en esas actividades, porque no precisamente va a incluir todos, pero sí dimensionar qué es lo que voy a hacer en este proceso. Y el maestro Saulo, explicación doctrinaria, explicación jurídica, caso práctico, evaluación, otra manera de distribuir nuestro quehacer docente. Perfecto, aquí cerramos esta primera parte. Entonces, ¿cómo planifico mi clase? Ya ustedes me dieron mención ya de varios aspectos. Hay otros aspectos también que en su oportunidad se fueron integrando. Aquí hablamos de evaluación diagnóstica, metodología, lluvia de ideas, lecturas previas, recursos estratégicos, competencias de aprendizaje y empezamos a vincular toda una gama de recursos que tenemos. Y estoy hablando únicamente de planificar mi sesión de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de planificar mi sesión de aprendizaje, recurrimos a la secuencia didáctica. La secuencia didáctica que contempla un ciclo didáctico, metodologías, métodos, técnicas de aprendizaje. A todo esto, ¿cómo se le llama hoy en día? Estrategias didácticas, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de un ciclo didáctico, el famoso ciclo didáctico, inicio, desarrollo y cierre, que en su momento lo trabajamos, hoy le llamamos principio, proceso y producto, responde al eh, modelo educativo que hoy por hoy se empieza a desarrollar. Entonces se les cambian esas palabritas, siguen teniendo la misma connotación, el mismo desarrollo eh, para estos procesos didácticos, pero van modificándose los nombres con esa finalidad. Entonces, cuando hablamos de una entrada o un principio, ¿qué debería de haber en esa entrada? Una presentación, una activación, una motivación, un hilo conductor, una socialización. ¿Qué voy a tratar de realizar? No he dado ningún curso, este es mi primer curso, voy a hacer una presentación previa. Voy a hacer una activación de saberes, voy a hacer unas preguntas. Esa activación puede ser a través de una lluvia de ideas o voy a motivarlos. Les voy a llevar un fragmento de un podcast o un fragmento de un video para que ellos lo escuchen y esa va a ser mi parte motivacional. O voy a hacer un hilo conductor. Esta es mi tercera clase y resulta que en la clase anterior vimos un tema complementario al que voy a desarrollar el día de hoy. Necesito hacer un hilo conductor a través de preguntas, de comentarios, de una exposición, de un trabajo, realizar un subcartel. Va.
quiero que me lo presenten en este momento. Y ese va a ser mi hilo conductor en el proceso de entrada. Una socialización, pudieron hacer la fórmula tal y tal, hicieron los ejercicios que, ¿cómo les fue? Pase a ver no pudimos hacer el ejercicio número 36, pase a hacerlo, vamos a ver cómo ahí estoy haciendo una socialización ya de contenido, de actividades propiamente, en relación a una evidencia que me tenían que haber entregado, que dejé en la sesión anterior. Entonces empiezo a hacer esos aspectos. En la entrada, ¿debo desarrollar todos? No, es simplemente, es una propuesta que se maneja desde el punto didáctico, qué es lo que pueda realizar o puedo realizar en un inicio, principio o entrada, que es lo mismo. En un proceso, en una sesión de aprendizaje, secuencia didáctica, ¿qué debería hacer? La integración de saberes, lo vimos en las respuestas que me dieron en los mensajes, esa integración de saberes, una conceptualización. Debo de manejar temáticas, conceptos, por supuesto. Recuérdense que los saberes, entre los saberes está saber conocer o saber pensar, saber hacer y saber ser. Los tres tienen eh, el mismo complemento, los tres tienen la misma dimensión, los tres tienen la misma capacidad, no vale uno más que el otro, no es más interesante la parte conceptual que la parte práctica o que los valores o actitudes que las dejamos por un lado, no. Los tres, cuando vemos un plano propiamente, los tres tienen la misma ponderación, el mismo valor. Entonces debo de irlos promoviendo, activándolos en mi sesión de aprendizaje. Cuando hablamos de un proceso, hablamos de fundamentación, de argumentación, de transferencia de temáticas, pero no únicamente una transferencia, proceso de transferencia con esa adaptación por parte del estudiante para hacer una crítica, para hacer una reflexión. Hablamos de un producto a través de una ejercitación, reflexión, metacognición, evaluación o retroalimentación. ¿Todas las sesiones de aprendizaje tienen que tener un producto? No. La pregunta es, ¿ustedes tienen 36 sesiones de aprendizaje? Pues ahí me cuenta cómo le va evaluando 36 evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Y si resulta que tiene 80 estudiantes, entonces multiplique 36 por 80, no sé en qué momento le va a dar tiempo, pero considero que va a parar, no sé ni cómo va a parar con este proceso si lo manejamos así, no. Usted tiene que dimensionar lo que es la ponderación. Propiamente tenemos una zona que distribuir. Esa zona, ¿qué evidencias de aprendizaje van a llevar? Esa parte sumativa, esa evaluación sumativa. La evaluación formativa parte en todo proceso, pero la evaluación propiamente sumativa no la dejamos por un lado. No la dejamos por un lado porque es parte de este proceso. Después me faltan 2 periodos y resulta que no he hecho nada de zona, como decimos comúnmente, y empiezo a dejarme actividades, a generar por generar procesos y no los vinculo. No, debo de prever. Tengo 21, 22 sesiones de aprendizaje en donde voy a pedir esos productos. Esos productos, ¿de qué tipo de evidencias van a ser? ¿Van a ser de corto plazo, de menor plazo, de mayor plazo, o van a ser de conocimiento, de proceso o de producto, que aquí así se clasifican también? Entonces empiezo a dimensionar a qué se refiere. Entonces, cuando hablamos de sesión de aprendizaje, debo de incluir métodos, metodologías, técnicas o actividades. Hoy por hoy, en estos procesos de formación, ¿cómo le llamamos a todo este grupo? Estrategias didácticas. Como no estamos en un proceso propiamente de formación o alguna especialidad en educación, no me interesa desarrollar si esto es una metodología, una técnica, una actividad, porque es mucho más complejo y lleva mayor temporalidad. Entonces lo encerramos dentro de un proceso. Hoy voy a hacer un cineforum. Ese cineforum es una estrategia didáctica. Hoy voy a aplicar el método de Cole, que tiene 4 fases. Eso lo tomo como estrategia didáctica. Hoy voy a desarrollar mi sesión de aprendizaje con los estilos de aprendizaje, con las multiinteligencias. Voy a desarrollar una exposición en mi clase. Cualquier actividad, metodología, método que realice, a esto le vamos a denominar estrategia didáctica. Eso es en los nuevos entornos de formación. Y nos dice la definición ahí, son los procedimientos o recursos utilizados de manera flexible por el facilitador de la enseñanza para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. Entonces, cuando hablamos esas estrategias didácticas para desarrollar competencias, para desarrollar mi curso, ¿cuáles serían? Hago una presentación propiamente de las que hoy por hoy
se siguen desarrollando en estos procesos de formación. Hoy hablamos de un aprendizaje basado en casos, un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje participativo, un aprendizaje colaborativo. Voy a utilizar la clase invertida en mi siguiente sesión de clase. Bueno, la clase invertida me dice que veamos a la mitad del cuadro. Me dice que la clase invertida o Flip Classroom, hoy conocida también como aprendizaje invertido por la Universidad Tecnológica de Monterrey, ya impulsó un nuevo proceso de formación en relación a esta temática. Hoy le hablan de un aprendizaje invertido, pero me dice, al concepto original, me dice que tiene tres fases. Una de implicación, una de exploración, una de explicación y una de extensión o extender el proceso como tal. Entonces, cuando hablamos de implicar, si yo necesito activar esa clase activa, debo de dejarles el material, debo de preparar mi clase previo a la sesión de aprendizaje con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque el qué hacer propiamente, la investigación, la documentación, lo tienen que hacer ellos antes de llegar a mi clase, a mi curso, sea presencial, sea sincrónico, no hay ningún problema porque el método se aplica muy bien a la parte sincrónica o a la parte presencial, pero necesito implicarlos. Entonces voy a dejar una investigación, voy a dejar una temática que me tienen que investigar y de eso me van a trabajar lo que es una infografía. Cuando el estudiante llega a mi sesión de clase, va a indagar, va a explorar, no, el estudiante lo implico, luego explora, va a investigar y todo, luego va a explicar, ese explicar, paso, si dejé una infografía, explíqueme esa infografía que trabajaron en grupo o individual, y ahí ya implico al estudiante. El extender es parte de la mediación. Yo voy a complementar esa información que está dando el estudiante con las temáticas, con los saberes propiamente del curso, para poder aplicarlos como corresponde. Entonces, ahí es donde Le voy a pedir a José Higueros, por favor, profesor José Higueros, un poco de respeto para la clase del maestro Cristian. Por favor, deje de realizar esos actos en la pantalla. Por favor, profesor. Gracias. gracias, maestra. Entonces aquí aparecen ya otros métodos, propiamente metodologías que para poder desarrollar, yo voy a aplicar lo que es un foro. Ahí aparecen las fases de lo que corresponde el foro. Voy a aplicar un Philips 66. ¿Qué es un Philips 66? Pues no es más que organizar grupos de 6 y en 6 minutos va a exponer el grupo como tal. Entonces cada participante del grupo tiene un minuto para poder explicar. Entonces, esa es una técnica del Philips 66. Deben de prepararse también, no es únicamente una metodología al azar. Hoy tenemos todavía tiempo y voy a aplicar el Philips 66. No, se debe de planificar todos estos procesos de formación. Estas estrategias didácticas, ¿dónde impactan? En mi quehacer docente. Las voy vinculando a ese quehacer. Y aquí aparece otro bloque también. Voy a utilizar la entrevista, voy a utilizar el coloquio. Entonces, todas tienen sus fases, sus etapas para poder desarrollar en una sesión de aprendizaje, en un ciclo didáctico. Eso es propiamente lo que corresponde al estructurar lo que es una planificación, una sesión de aprendizaje dentro de eh, dentro de mi quehacer como docente. Y el complemento de esto hoy por hoy está la parte virtual, esa otra parte virtual que en su momento nos trasladaron. Recuérdense que hago un paréntesis, por la pandemia nos trasladamos a los entornos virtuales. No fue lo más ideal ni lo más idóneo, porque la parte de esa formación virtual debe ser un complemento a estos otros procesos de formación. Pero la pandemia hizo un alto y nos trasladamos. Eso fue en ese proceso. Entonces no hay que vincularlos todos, al contrario, creo que fuimos dichosos también trasladarnos a un entorno virtual con todos estos recursos. Imagínense hace más de 100 años que fue la última pandemia que no teníamos ni televisión, ni radio, ninguno de estos recursos. ¿Cómo nos hubiera ido? Entonces esa es la pregunta retórica que dejo y que lanzo al aire, ¿verdad? Pero imagínense cómo nos hubiera ido sin ninguno de estos recursos. Sin embargo, con la pandemia pudimos apalear. No fue la mejor manera, pero pudimos apalear este proceso con la parte virtual, con la parte de formación virtual. Ya habían estado, por supuesto que estos procesos ya habían estado, simplemente se vinculó esa formación directa a ese proceso total. Entonces,
Pregunto, ¿cómo planifico mi sesión de aprendizaje desde la virtualidad o para la virtualidad? Voy a dejar de compartir y voy a compartirles ese siguiente link. En mensajes, voy a trasladarlo a mensajes y ustedes me responden, por favor. Se pueden ir al área de mensajes, ahí voy a colocar el link. En ese, ustedes se van al link, le dan clic al link, por favor, y nos vamos a trasladar a otro recurso digital, que es Padlet. No necesitan registrarse, quienes no han trabajado en esta herramienta no necesitan registrarse. Posterior puedan abrir ustedes su sesión y utilizarlo como recurso también, pero nos trasladamos a través de ese link a Padlet, por favor. Entonces, repito, nos vamos a mensaje, le damos clic al link y nos va a lanzar prácticamente a otra plataforma, a la plataforma de Padlet. En la plataforma de Padlet, quienes ya estén ahí o que estén ingresando, aparece un más, le dan clic a ese más y me van a escribir. Ahí ya están ingresando, ya van 4, 5, 6, 7 que están ingresando. Entonces le dan clic a ese más y me responden cómo planifico mi sesión de aprendizaje virtual. Lo que ustedes consideren que planifican. Voy a compartir pantalla para que vayan visualizando. Entonces, los que ya estén en el recurso, le dan clic a ese más. Cuando ustedes le den clic a ese más, ahí ya me están escribiendo. Dice el profesor, tomando en cuenta los problemas actuales del agrónomo, me imagino que colocó ahí. El profesor ya está partiendo. Si quieren colocarle nombre, lo pueden hacer también, no hay ningún problema. El profesor ya me está partiendo de una problemática de contexto. Cuando hablamos de formación por competencias, precisamente empezamos por una problemática y es lo que está vinculando el profesor. Por favor. Gracias, profesora, por compartir. Aparece ahí, busco planillas atractivas y de ser posible interactivas de acuerdo al tema que se vaya a impartir. El profesor ya me está diciendo que se va a preparar con otro tipo de recursos, que precisamente hay recursos digitales que ya están disponibles, es de ir adaptando. No es nada fácil también, no es solo jalar y poner, no, es complejo, pero ¿cuáles son de las grandes bondades? Ustedes ya son los expertos, los especialistas en entonces ya les es más fácil mediar sus temáticas, sus contenidos con este tipo de recursos. Previamente a la clase se debe informar acerca de las diferentes herramientas tecnológicas como Classroom, Canva, Kahoot, para seguir una guía programática del curso. Aquí la profesora ya me está mencionando recursos digitales y eso es clave. Pueden haber 200, 300 recursos digitales, pero necesito tener al menos uno o dos que manejar con mis estudiantes. No puedo presentarles 200 herramientas y de esas 200 herramientas no conozco ni manejo ninguna. Entonces, no, debemos de adentrarnos a las herramientas. Repito, no necesito conocer todas las herramientas, pero sí enriquecerme con lo que hoy en día está. Si no hay si no conozco yo las herramientas, tampoco esto debe ser un obstáculo. Hay que verlo con ojos de didacta propiamente. Hoy en día me voy a YouTube, ahí hay tutoriales en internet, en las redes, hay documentos muy sintéticos donde cómo aplicar estos recursos. Muchos, no digo todos, pero muchos tienen un video introductorio de cómo aplicar la herramienta. Entonces, cuando yo quiero aplicar Geniali,
No sé cómo es. Geniali tiene, uno abre la primera plantilla de Geniali y aparece un video introductorio. ¿Cómo es? ¿Cómo qué puedo hacer en Geniali? La mayoría de recursos tienen estas bondades. Entonces empiezo a ver ahí, ya, voy a utilizar tal recurso, conozco ese recurso, tengo que indagarme y empiezo a ver. Aparece ahí. Se realiza la planificación virtual tomando en consideración el contenido del programa del curso, a insertar el vínculo que nos lleve a la doctrina para la audiencia, determinando qué plataforma, qué recurso voy a utilizar. Por supuesto, esto es clave también. Voy a conectarme de forma sincrónica. Me lo brinda la institución. Si no me lo brinda la institución, ¿qué plataforma me puede brindar ese mejor recurso? La mayoría de estas plataformas, ahí lo hace mención el profesor, las menciona, estas tienen una versión gratuita. No es lo mismo, no es lo más ideal, pero podemos trabajar muy bien con este tipo de recursos como tal. Me dice el profesor, en base al programa del curso, por supuesto, recuérdense que ese programa debe aplicarse desde la presencialidad o desde la virtualidad, a través de diferentes tipos de plataforma emplear, metodologías temáticas, plantillas interactivas, Canva, Geniali, inteligencia artificial. Aquí el maestro Estuardo ya me está agregando otro tipo de recursos y ya está proyectando estos recursos. No precisamente, no quiere decir que no se puedan aplicar desde la presencialidad, pero en la virtualidad dan un gran impacto, una gran tasa y están ahí. No necesito utilizar todos, no con uno o dos que utilice. Hay veces esa utilización está un poquito más compleja, depende del recurso. Yo los mando a hacer en Google un mapa colaborativo, un mapa mental colaborativo. Primero tienen que conectarse todos, tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo trabajan ese mapa. Entonces puedo darles una apertura, una iniciación desde la parte sincrónica, pero ellos se quedan trabajando posterior el recurso como tal. Entonces no debemos de tener en mente de que deben desarrollar sí o sí ese mapa en mi clase y tienen, porque los estudiantes no es tan fácil que trabajen al 100%, no se activan de forma inmediata. Muchas veces si los demás van trabajando, y eso pasa en la presencialidad también, ellos se activan y trabajan. Entonces hay que ver todo este tipo de situaciones. Nos dice el maestro Luis. Considero que la planificación debe ser muy parecida a las sesiones presenciales, pero considerando la implementación de plataformas de gamificación, considerando las limitaciones que la virtualidad trae para los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Limitaciones yo agregaría aquí para estudiantes y para docentes, ¿ya? Porque resulta que ahora les pido competencias docentes, que es su dominio disciplinar y pedagógica, y competencias tecnológicas, competencias digitales. Esos son otro tipo de competencias. Hay un bloque más alrededor de 6 competencias validadas, donde está hasta alfabetización, servicios, salud. ¿Cómo estoy utilizando estos recursos para mi beneficio, para desarrollo de? Todo eso debo de documentarme, debo de trabajarlo, poniendo los problemas socioeconómicos para dando mi clase a través de herramientas tecnológicas. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir continuando. Previamente a la clase debe de informarse acerca de las diferentes herramientas tecnológicas. Ahí aparecen. Realizar la planificación virtual, presentación con PowerPoint, ante clases que he hecho algunos ensayos, el desarrollo de procesos. Nos dice el maestro Carlos, que se mueve la plataforma. Tomando en cuenta los problemas actuales, ya lo habíamos mencionado, en base a problemáticas actuales, investigación previa, lluvia de ideas, retroalimentación, temas anteriores con el mismo curso. Miren, aquí no tengo el nombre del profesor o profesora, pero esto es base también. Muchos recursos que usamos desde la presencialidad los trasladamos a la virtualidad y lo complementamos. Hay una lluvia de ideas, una retroalimentación, socialización con los temas anteriores. Eso lo hacemos desde la presencialidad. Podemos vincularlo muy bien también desde la parte o desde el desarrollo propiamente virtual de nuestro proceso de formación. Entonces voy a regresar a la presentación. Aquí nos quedamos, siguen escribiendo. Ustedes pueden continuar escribiendo. Yo descargo el documento, se los coloco dentro de la plataforma para que ustedes puedan ir retroalimentándose con este proceso. Entonces,
Me traslado a la plataforma y regresamos a la presentación. Entonces ahí está cómo planifico mi sesión de aprendizaje. Entonces ya vieron la gama de recursos que me proporcionaron, ya vieron que no es lo mismo trabajar una sesión presencial a una sesión virtual. Se deben de vincular otro tipo de procesos, se debe vincular ese quehacer también del estudiante, tanto presencial como de forma virtual. Con esto propiamente voy cerrando, voy a regresar a este plan. No lo voy a explicar en este momento, me voy a trasladar para darle complemento a sus respuestas que ustedes me hicieron mención. ¿Qué necesito para planificar mi sesión de aprendizaje? Y con esto ya vamos cerrando. Un diseño instruccional. Al decir un diseño instruccional, ¿dónde está colocado, insertado mi curso? ¿En qué plataforma? ¿Tiene la unidad académica una plataforma? ¿Puedo, o tengo o necesito o requiero de una página web, ya sea pagada o gratuita? ¿Dónde está colocado mi curso? Ya tengo mi espacio dentro de la unidad académica, necesito un diseño instruccional. El diseño instruccional no es más que la estructura que va a tener mi curso. Va a estar por unidades, por módulos, va a tener una planificación, va a tener un contenido, una temática específica de la unidad, va a tener ejercicios, va a tener cuestionarios, pruebas. ¿Qué va a tener? Entonces, esa es la estructura que tienen cualquier o debería de tener cualquier curso montado en una plataforma. Ese diseño instruccional, claro. Competencias digitales docentes, hacía mención. Mediación del aprendizaje, abajo dice, en entornos virtuales. Recursos y materiales digitales y didácticos. Entonces, cuando digo en un entorno virtual, la didáctica se enmarca en, y esto ya lo hicieron mención. Los primeros, los tres elementos, salvo el diseño instruccional, que no lo leí por ahí, pero yo les hago ese complemento. Debemos de partir de un diseño instruccional. Competencias hablaron anteriormente de recursos, de materiales, de mediación del aprendizaje. ¿Qué nos referimos cuando decimos el diseño instruccional? Es esa estructura que tiene que tener nuestro curso. Para generar, o qué puedo generar a través de esa estructura, trabajo colaborativo y trabajo individual. De nuevo, hago un paréntesis, no todo debe ser colaborativo, debemos de generar también actividades individuales a nuestros estudiantes. Recordemos, abusar de un recurso, de una metodología, aburre al estudiante, aburre al docente, condiciona al estudiante, el estudiante que solo trabaja de forma colaborativa y se adapta muy bien. La pregunta es, cuando tenga que hacer actividades individuales, no las va a poder realizar. Los trabajos de cierre, que la mayoría son de forma individual, ese es uno de los grandes bloques que encontramos ahí con nuestros estudiantes. No pueden activarse, no pueden desarrollarse porque todo el tiempo han hecho actividades colaborativas. Entonces no se nos tiene que ir de la mano las metodologías o solo lo que ha pasado en el enfoque tradicional, solo hacer actividades individuales. Ya uno que otro hacía actividades colaborativas también. Entonces ir vinculando, ir mediando estos procesos como tal. Hoy por hoy, les repito, tenemos la bondad de tener recursos digitales para crear contenido, para promover videos, para crear podcasts, para hacer plantillas, para hacer presentaciones, para interacción, para activar. Miren, tenemos una gama de recursos. Repito, no necesito saberlo todos, pero sí tener conocimiento de uno o dos recursos que que voy a ir implementando en mi proceso de formación. Voy a mandar a mis estudiantes a que hagan un podcast. ¿Qué herramienta les puedo solicitar? Y me indago primero, aunque yo vaya aplicándola con ellos también, porque esto no tiene que ser también, o nos tiene que aterrar. Yo no sé aplicarla, la estoy aplicando con ellos también. Yo he hecho, máxime hoy, que hay tanta cantidad de recursos que se dan día con día. Hay recursos que yo no conozco, que mis estudiantes me desarrollan, que aprendo con mis estudiantes. Eso es válido también en estos procesos de formación y no tener aquello, el conocimiento centrado en el docente. Esa es una de las premisas que quedaron desfasadas, ¿no? Con esta sociedad del conocimiento, todos tenemos acceso a ello. No es lo mejor muchas veces lo que tienen nuestros estudiantes, pero sí tienen acceso a esa información. Algo importante, formar o crear en nosotros mismos ese entorno personal de aprendizaje. ¿Qué herramienta utilizo yo para actividades sincrónicas? Lo escribieron en los recursos, a ver, utilizo Meet, Zoom, Webex, Teams.
¿Cuál de esos recursos utilizo? Necesito yo realizar lo que es organizar mi contenido. ¿En qué plataforma puedo organizar mi contenido? Pues a través de Zotero, Mendeley, que son buscadores también. Necesito realizar creación de contenidos. Necesito hacer una presentación. Esa presentación, ¿qué recurso digital utilizo para hacer una presentación? Alguien me dirá Prezi, otros utilizan Canva, Rubrik, Geniali, depende qué tipo de presentación, y ahí aparecen todos los recursos. ¿Necesito saber todos los que presento en pantalla? No, pero sí tener en cuenta de que hoy en día existen una cantidad de recursos digitales. ¿Cuál de esos me puedo ir apropiando o ir indagando para el desarrollo de mi docencia? Necesito publicar contenido. Hay plataformas gratuitas, ¿ya? Necesito desarrollar videos formativos. ¿En qué plataforma busco videos para mi curso o que sean de tipo académico? Está en TED, está en 400 clases, en YouTube Edu. Entonces, si empiezo a ver esa cantidad de recursos que están dentro de en el Internet como tal, ¿cuál de esos utilizo y los apropio para el desarrollo de mi docencia como tal? Y prácticamente aquí finalizamos lo que es los procesos. Ya hablamos de esas competencias que debe adquirir el docente para esos entornos virtuales de aprendizaje, y regreso a lo que es el plan de secuencia didáctico, que esto tiene que ver con la evidencia de aprendizaje que ustedes me tienen que trabajar. ¿En qué consiste la evidencia de aprendizaje? Este plan, esta plantilla está en módulo número 3. Ustedes la descargan, que está en Word, y la van a trabajar. ¿Qué tienen que trabajar? Tienen que planificar una sesión de aprendizaje, una nada más, sea de 1, 2 o 3 horas, ustedes lo dimensionan, y colocar ahí las actividades que va a realizar el docente en esa sesión de aprendizaje, las actividades que va a utilizar o realizar el estudiante en esa sesión de aprendizaje, qué recursos voy a utilizar, en qué tiempo lo voy a llevar a cabo y qué estrategia voy a utilizar. Cuando digo estrategia me refiero a estas que presenté a continuación. Estas no son todas, esto es únicamente la suma de un proceso investigativo que he venido desarrollando, pero hay otras. Ahí surgen cada día, les repito, hay nuevos procesos de formación, pero si ustedes quieren seleccionar una de las que tienen ustedes en pantalla, la seleccionan y la trasladan a su programa. De hecho, muchos de los docentes han aplicado muchas de estas estrategias didácticas que tienen ustedes en pantalla. Entonces seleccionan una, yo voy a utilizar para la próxima sesión un foro, miro ahí las etapas del foro, me voy a mi, me voy a mi plan, y en la parte de estrategia didáctica coloco foro y coloco las fases que va a tener el foro. Es para 2 horas. Esas fases cómo van a estar integradas en mi plan de sesión de aprendizaje. Entonces ya vinculé una estrategia didáctica, ya vinculé las actividades que tiene que hacer el docente y ya vinculé las actividades que tiene que hacer el estudiante en una sesión de aprendizaje. Esa sesión de aprendizaje puede ser presencial o puede ser virtual, la que ustedes más se acomoden, la que ustedes consideren ad hoc para esta actividad o a esta evidencia de aprendizaje. Entonces dejo los micrófonos si hay dudas, algún comentario, porque esa es la evidencia que ustedes tienen que trabajar en el módulo número 3. ¿Puede compartir pantalla? ¿Dónde está la tarea? Voy a dejar de compartir. La maestra María Isabel les va a compartir también. Muchas gracias, maestro Cristian. Si tienen sus comentarios o dudas, por favor pueden levantar su manita o colocarlas en el chat para que el maestro las vaya respondiendo. Maestro Manuel Bolaños. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Excelente la explicación, doctor Andrino. Nosotros somos, bueno, este tema, ya cuando lo explican de una manera tan versátil, nosotros, si bien en Derecho Chiquimulía lo estamos aplicando, pues no sabemos el nombre de la estrategia didáctica. Entonces, se fue aclarando mucho con esta clase, pero yo quisiera
qué posibilidades hay para el próximo año de que tal vez usted o pudiéramos hacer una reunión con todos los profesores de derecho, tal vez de cursar o no sé, para como que eh, ir de las 50 estrategias, o utilicemos 5 que son las más aplicables a derecho, para ir como que concretando el tema del aprendizaje, pero específicamente para la carrera de derecho. Yo creo que eso sería de mucho beneficio para la universidad, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, maestro Bolaños. De hecho, ese es nuestro qué hacer. Les comento, a través del sistema de formación del profesor universitario se vinculan precisamente este tipo de necesidades que nos plantea el doctor Bolaños con esas necesidades. Entonces, les decía, y creo que él lo enmarcó muy bien, ahí están las estrategias, yo ya se las presenté, ahora aplíquenlas, ustedes ya las saben. No, 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 no es así, no es tan fácil, partiendo de que tampoco es su temática propia de su qué hacer. Entonces, la idea es, me queda mejor el aprendizaje basado en casos. Veamos si este aprendizaje basado en casos, yo medio esa parte y ustedes los especialistas son los que me determinan si aplica, no aplica, yo lo podría hacer así, perfecto. Entonces, creo que queda abierta, gracias por esa invitación, maestro, queda abierta esa opción de formación, un proceso de formación. Él decía a los abogados propiamente, ellos pueden ser el grupo focal, esto no quiere decir que no puedan entrar los demás, porque a veces siempre, por lo general, abrimos nuestros procesos de formación para ese enriquecimiento, porque hay varios que desean también este tipo de procesos de formación, pero propiamente el maestro Bolaños que nos está ubicando este grupo focal, sería ideal. Estamos hablando de abogados propiamente que no tienen esta vinculación al 100 con estas metodologías, con estos procesos de formación. Entonces, ¿cómo vincularlo a su qué hacer propiamente desde su disciplina? Entonces, dejamos ahí anotado ya esa solicitud y creo que vamos a darle, no, no creo, sino vamos a darle seguimiento propiamente a ese proceso de formación. Tenemos una pregunta eh, de el profesor Luis Ávila. Dice, ¿podría explicar en la tarea cómo llenar las 3 filas, activar, socializar y evidenciar? Adelante. Cuando me hace mención el profesor es porque ya se está enfocando a un proceso propiamente de formación. Por ejemplo, si usted utilizó el método de Cole, ¿cómo voy a, cuando hablamos de socializar, yo voy a dar una temática, eso con qué lo vinculo? Yo voy a hablar, por ejemplo, de un proyecto ético de vida. Ese es mi tema, pero en la sociedad, ¿qué voy a llevar a cabo? Bueno, entonces le llevo un caso en la prensa donde se está dando esa falta o carencia de valores éticos o valores morales como tal, y ese va a ser mi socialización. La vinculación es propiamente con la temática que voy a desarrollar, porque mi tema va a ser proyecto ético de vida. Ahí es parte de, a través de una presentación, a través de un video, de un desarrollo, y esa ejercitación o aplicación, ¿cómo lo van a llevar ellos a la práctica? Puede que le lleve un caso práctico a volverse a desarrollar. ¿Cómo desarrollarían ustedes o qué actitudes y valores aplicarían en el siguiente caso? Les llevo el desarrollo de un aprendizaje basado en casos. Por grupos leen un caso y entonces van a resolver ese caso. Ahí vinculo propiamente la socialización, la conceptualización, la aplicación propiamente, si me voy a esa estrategia, pero hay otras estrategias que se utilizan o aplican otro tipo de fases también. Entonces, aquí la idea es, si ustedes seleccionan uno, si quieren indagarse un poco más de a qué se refiere, porque es únicamente ahí es una síntesis de este proceso, le repito, para cada uno de esos procesos hay cursos, incluso completos también. Entonces no pretendo de que ustedes ya manejen hoy por hoy las 50 estrategias que ahí se mencionan, no, es una invitación a ir ahondando en todas estas temáticas, en todo lo que nos beneficia para poder irlo desarrollando entre nuestro quehacer docente como tal. Muy bien, muchas gracias, maestro, por su respuesta. Acá tenemos el módulo 3, que corresponde al maestro Cristian Andrino Rivera. Acá en estos 3 libros van a encontrar ustedes la información que el maestro ya nos compartió. Y aquí en la tarea, experimentación activa del módulo 3,
Van a encontrar el formato que el maestro mostró para que puedan realizar su actividad de aprendizaje. Es que se oye el feedback, entonces, perdón. Gracias. Ay, sí, ahí está. Entonces aquí hay un ejemplo en la tarea que ustedes van a poder descargar y ver cómo se llena para que ustedes no tengan la duda, ¿verdad? O si puedan ir despejando sus dudas. Aquí está ya lo que es activar, qué actividades podría hacer el profesor, el estudiante, los recursos, el tiempo, el ciclo que implica la sociabilización, ¿verdad? ¿Qué podrían, un ejemplo de qué podrían, actividades que podrían aplicar y evidenciar? Esto es en la tarea, ¿verdad? Acá ustedes pueden encontrar este ejemplo ya lleno. Luego también pueden encontrar el plan en Word, que es la plantilla, digamos, que ustedes van a completar y la rúbrica con la que se les va a evaluar. Entonces ustedes pueden saber qué se espera de ustedes, cuánto quieren sacar, es elección propia, ¿verdad? Hasta dónde pueden llegar, si van a llegar hasta el nivel estratégico, al autónomo o al resolutivo para que se les califique, ¿verdad? Es decir, qué nivel van a alcanzar. Recuerden, por favor, es muy importante que coloquen su plan de sesión de aprendizaje ya cuando lo hayan llenado, que lo entreguen en formato PDF para que facilite todos los procesos de calificación. Eso sería en cuanto a la tarea del módulo 3. Igualmente, a las 4 de la tarde más o menos, ustedes van a tener ya la grabación de esta clase para que puedan repasar algunos puntos que les parecen todavía que no están tan claros o que los quieren recordar con más fidelidad. Muy bien, entonces eso sería todo por este día. Vamos a colocar el enlace de la asistencia, ya está colocado en el chat para que ustedes se puedan, por favor, anotar su asistencia de hoy. Les comento que vamos a proceder a la inscripción de todas las personas que ayer nos dejaron su correo electrónico en el chat, como vimos al final de la sesión, para que puedan entrar a realizar sus tareas. Es importante que lo hagan lo más pronto posible, ¿verdad? Para que puedan ir avanzando y no les agarre el tiempo. Tenemos el lunes programado un feriado, así que es una buena oportunidad que ustedes pueden aprovechar para ponerse al día, para ver los elementos que les hacen falta. Voy a abrir el módulo que corresponde al martes para que ustedes también, si quisieran adelantar algún módulo, pueden entrar y observar el material y preparar su verificación del aprendizaje para que vayan avanzando. Así que voy a responder a los correos que tengo en mi bandeja de entrada de correos. También está, en este momento está también nuestro compañero que maneja el correo del SFPU respondiendo a algunos correos que ustedes han hecho llegar. Las personas que no están inscritas en el curso no reciben el correo diario con el link porque no están inscritas todavía. Los que manifestaron que tenían problemas ayer ya fueron resueltos, ¿verdad? Entonces, si usted no recibe el correo es porque no está inscrito. Hoy en la tarde nosotros vamos a actualizar esa lista de correos inscribiendo a los que ayer nos dejaron sus datos para que puedan empezar a recibir el correo a partir de mañana. Es importante que sepan, por favor, que ninguna tarea se recibe a través del correo electrónico, sino que todo en la plataforma para que puedan ir viendo el avance de su calificación. Ahí pueden ver ustedes los comentarios de los profesores también en sus tareas, si fuera el caso. Bueno, muy bien, que estén muy bien, estimados profesores. Muchas gracias al maestro Cristian por la disertación de hoy, muy interesante. Muchas gracias a ustedes por su asistencia también y nos vemos mañana a esta misma hora. Un gusto, gracias por la invitación. Muchas Ok, gracias. feliz Feliz tarde, tarde. profesores. Buenas Feliz tardes. tarde. Feliz tarde. Muchas gracias.